Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Aquel día al atardecer dijo Jesús a sus discípulos: vamos a la otra orilla. Dejando a la gente se lo llevaron en barca. Como estaba, otras barcas lo acompañaban. Se levantó una fuerte tempestad y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba en la popa, dormido sobre un cabezal. Lo despertaron diciéndole: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Se puso en pie, increpó al viento y dijo al mar: silencio, enmudece. El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo: ¿por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Se llenaron de miedo y se decían unos a otros: ¿pero quién es este? Hasta el viento y el mar lo obedecen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos la primera lectura todos estos días con la carta esta a los cristianos hebreos, de origen hebreo. Y hoy se nos habla de la fe. Fe como fundamento de lo que se espera y garantía de lo que no se ve. Y por fe actuaron todos los patriarcas. Por fe, dice aquí, de Abraham, de Isaac, de todos. No habían recibido todavía el cumplimiento de las promesas, pero por las promesas del Señor, por esa fe, actuaron. Y en el fondo se nos pide a nosotros también actuar por la fe. Muchas veces, y en nuestros tiempos, que como todos los tiempos son convulsos, cuando no es una cosa es otra, pero eso en todas las generaciones, muchas veces hay la tentación de decir: bueno, pero es que estamos tan mal, que si esto, lo otro. Todas las generaciones. Yo realmente pienso que cuando habían guerras en nuestro país, o la guerra civil mismo, o las grandes persecuciones, aquello sí que era duro. Lo nuestro es cosa pequeña al lado de aquello, aunque es cierto que allí en medio de tantas dificultades se vivía más la fe tal vez. Y hoy la gran tentación es abandonar la fe fácilmente. Tenemos una fe a veces más floja y eso es peligroso. Se nos pide tener fe y en el Evangelio sale hoy de forma muy clara. Jesús nos lo dice clarísimamente. ¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? ¿Qué fe es esta? Y esta fe se refiere a Jesucristo, a Él mismo. Lo vemos en este episodio de hoy. Al atardecer, Jesús dice que vayan a la otra orilla, cogen la barca, dice que hay más barcas que lo acompañaban. Y como pasa algunas tardes, noches, en el mar de Galilea, precisamente por los vientos que vienen del Hermón, del monte alto, grande, pues pasa lo que pasa algunos días. Ese viento genera oleaje y, aunque no es el oleaje del océano ni mucho menos del Mediterráneo, pero para esas barcas pequeñas de pescadores, suficiente para tumbar esas barcas. Oleaje fuerte para lo que es el mar de Galilea, claro, no son las olas de 20 metros del Pacífico, ni muchísimo menos, es otra historia, pero suficiente para crear problemas serios a las barcas y poderlas hundir, las barcas de pescadores de la época allí en Galilea. Llega ese viento fuerte, ese oleaje, Jesús duerme. Y aquí, como sabéis muy bien, hay toda una alegoría de lo que es la Iglesia. La alegoría de la Iglesia, que es la barca de Pedro, donde está Cristo, pero que parece que duerma. Y hoy en todas las épocas parece lo mismo. En la Iglesia siempre hay épocas de bonanza y de menos bonanza, épocas de tempestad y épocas de bonanza. Y en las épocas de tempestad parece
como si Cristo durmiera. Sabemos que está y que está presente, pero no lo sentimos, que actúa con fuerza, y entonces nos quejamos. Si Dios actuase, Señor, actúa, y se lo pedimos 1000 veces y parece que no, y sí que actúa, pero muchas veces no como querríamos nosotros. Actúa a su manera, a su forma, pero nos pide la fe. Y dicen que despiertan a Jesús. Señor, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Jesús se pone en pie en la barca. Eso ya tiene mérito, ¿eh? En una barca zarandeada por las olas y el viento, ponerse de pie tiene su mérito. Se pone en pie, increpa al viento y dice al mar: silencio, enmudece. El viento cesó y vino una gran calma. Y entonces es cuando más miedo les coge a los apóstoles. Porque dice, se llenan de miedo unos a otros. Y se decían unos a otros, ¿quién es este? ¿Quién es Jesús? Estamos solo en el capítulo 4 de San Marcos y hemos ido viendo cosas que va haciendo Jesús. Que ha curado enfermos, paralíticos, que ha sacado demonios, que habla con autoridad. ¿Quién es este Jesús que hasta el mar y el viento le obedecen? Y es que Jesús se va mostrando con los actos. Es el Mesías, pero es el Hijo de Dios, es Dios hecho hombre. Pero no quiere que lo vean simplemente en la teoría, que lo vean en la práctica. Ya en el bautizo de Jesús, en el bautismo, este es mi Hijo. Lo demás, cuando lo vuelvan a ver en la transfiguración, recibirán aquella orden: escuchadlo, hacedle caso. La misma orden que María dará allí en el Evangelio de Juan a los apóstoles: haced lo que Él os diga. O sea, los sirvientes que somos cada cristiano, sirviente del Señor, haced lo que Cristo os diga. Es lo mismo que dice el Padre: escuchadle, haced lo que Él os diga. Cristo es la palabra del Padre, es la palabra de Dios hecha hombre. A Él hemos de hacer caso. Y allí está nuestra fe. ¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Y nosotros hemos de pedir al Señor una y otra vez que nos aumente la fe. Esa fe que es pequeña tantas veces en nosotros, que Él la aumente, que Él nos la dé y nos la haga siempre grande, para poder vivir como Dios quiere. Y lo que Dios quiere es que vivamos desde la fe, desde el amor de Dios, desde la esperanza y la caridad, y podamos llegar con Él un día a la vida eterna.